Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana Luisa Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al licenciado Jorge Gordillo. Él nos estará platicando acerca de los retos del nearshoring y la complejidad del entorno actual México-Estados Unidos. El licenciado Gordillo es economista por la Universidad Panamericana y cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, tanto en el sector público como en el privado, dedicados al análisis económico, con experiencia por más de 12 años en análisis de mercados financieros. En los años que laboró como funcionario público, fue asesor económico del secretario de Economía, lo que le permitió conocer el comportamiento sectorial, así como sus principales problemas estructurales del país. Actualmente, el licenciado Gordillo es director de análisis económico y bursátil en Cibanco. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo y su participación en la sesión de hoy. Antes de darle la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Buenos días, muy buenos días a todos los que estamos pues conectados el día de hoy. Muchas gracias, Anita, por la moderación el día de hoy. Agradezco a nuestra audiencia de los jueves, tanto los que se conectan de manera directa a través del Zoom, a también los aliados e importantes amigos que lo hacen por el Facebook vía streaming, y a la industria aeroespacial de defensa, espacio y aeronáutica que lo hacen a través de sus circuitos cerrados. El día de hoy para nosotros es muy importante, como todos los jueves, pero este en particular tiene un toque especial porque don Jorge, pues nos quiere compartir todo este entorno que estamos viviendo, y más aquí en la frontera, que pues nos impacta de manera directa. Y yo creo que aquí la gran curiosidad es, esto es una burbuja, esto llegó para quedarse, y eso pues lo que necesitamos nosotros es entender, aún cuando no tenemos una esfera de cristal, al menos de los expertos, de la gente que tiene pues acceso a información mucho más analítica, de decirnos por dónde viene el tema. Son momentos complicados en México, igual en Estados Unidos, en el mundo en general, y a veces necesitamos o queremos, o al menos es importante apoyarnos en quienes mueven de manera financiera o que viven estos tipos de contexto. Entonces, sin más preámbulo, gracias Jorge, gracias a Cibanco por esta oportunidad de dirigirse a la industria aeroespacial y a todos nuestros amigos. Anita, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias. Y adelante, licenciado, puede comenzar. Gracias, buenos días. Nosotros muy contentos de poder participar en este webinar, este evento con ustedes. Para nosotros es una satisfacción poder compartir qué es lo que vemos en los mercados financieros, qué es lo que vemos en la economía, y como dicen, momentos complicados, momentos inciertos. Bueno, les preparamos una pequeña presentación con la intención de tratar de cubrir pues lo que creemos que tiene más inquietud y más preguntas en la audiencia de ustedes. Primero que nada, la evolución económica. ¿Qué es lo que está pasando en el país en general? El país desde 2010, antes de entrar a esta administración, venía creciendo, venía con una evolución cercana al 2.7% anual, crecía en promedio, en términos reales, o sea, por encima de inflación. Tenía una dinámica, no quizá la que todo el mundo quería, una dinámica relativamente mediocre, pero constantemente positiva. Entramos a esta nueva administración, hubo varios cambios y el gobierno no ha logrado completar o convencer su política y su visión económica internamente al empresario nacional, y vimos una caída importante en la inversión interna que afectó, que provocó que la economía en los primeros años de la administración se estancara. Luego caímos en una pandemia
en el 2020 y de ahí entonces la economía se ha ido recuperando. Se ha ido recuperando y últimamente lleva 3 trimestres creciendo arriba del 3%. Son buenas noticias. Estamos viendo ya sectores ya más normalizados, con buena dinámica, pero muy retrasados. O sea, tardó mucho la economía en llegar a los niveles previos a la pandemia, como otros países. Por ejemplo, Estados Unidos rápidamente logró incorporarse a niveles previos de la pandemia. Hoy está 6-7% arriba de estos niveles. Así muchos países, tanto desarrollados o en desarrollo, hicieron lo mismo. México tardó en llegar a este nivel y llega en buen momento, pero o sea, es una buena noticia, pero en un mal momento, porque al mismo tiempo que nos hemos ido recuperando y que todavía nos falta mucho por hacer, el mundo en general está queriendo enfriar otra vez la economía. Vino acompañada la pandemia con la inflación. Tenemos niveles que no habíamos visto en más de 20 años de inflación en el mundo y todos los bancos centrales están buscando a como dé lugar contener la inflación aumentando tasas de interés. Y la intención de aumentar tasas de interés es tratar de desincentivar el consumo de hoy, pasarlo para otro momento, incentivar la inversión financiera, con tal motivo de que el empresario no pueda seguir aumentando precios de la manera como lo viene haciendo en los últimos años y con eso regresar al nivel acostumbrado o meta de inflación, porque a todos lados sabemos, o todos los vivimos en los 80s, que varios años o épocas de alta inflación por un tiempo prolongado generan un problema grave de crisis, generan problemas sobre todo a países que menos tienen, a países subdesarrollados y a la gente que menos dinero tiene, son los que más se afectan con un nivel de inflación, porque no tanto nos preocupa que los precios suban 9% un año, sino que suban 9% y el año pasado subieron 7% y el año anterior subieron 8%, que en 3 años tengas más de 20% de inflación, no hay cartera que alcance, no hay negocio que logre llegar a estos niveles de subida y termina mermando a la economía. Entonces, de todas está buscando el mundo bajar la inflación. Entonces es una mala noticia para la economía no mexicana que viene con un impulso porque lo que estamos esperando es que ese impulso que viene, como hemos dicho, Estados Unidos se recuperó antes que todos y entonces para nosotros la recuperación principalmente vino por nuestro motor exportador y entonces pues es de esperarse que la exportación se relaje un poquito en los próximos trimestres y nos limite de esta buena desempeño que hemos estado observando en los últimos trimestres. La mala noticia para la economía es que, aunque se está recuperando, tiene un diferencial, un gap muy fuerte entre la tendencia que tenía antes de esta administración y la que tiene ahora. Necesitan los incentivos diferentes y las circunstancias diferentes para volver a entrar en una dinámica y disminuir este gap que claramente nos preocupa a todos y está generando pues que el país se haga más pequeño y que tenga menos visión de competitividad con el mundo. Pero eso es el país en general. Baja California se pinta diferente. Baja California es otra economía en general. Claramente es un estado exportador y si decimos que fue el motor exportador el que ayudó más rápidamente a recuperar la economía, a recuperar los niveles previos a la pandemia, bueno, entonces Baja California se vio fuertemente beneficiado por esta situación. Hicimos el PIB lo normalizamos en la economía normal y Baja California 100 en 2010 para ver cómo se ha desempeñado los últimos 13 años. Y vemos una economía que está 50% en términos reales arriba de lo que estabas en 2010 y por supuesto más del 25% arriba de lo que ha crecido la economía en general. Entonces, estamos en una región dinámica, vigorosa, correcta. El Estado claramente trae una evolución diferente. Se ve, mientras la economía en general apenas está recuperando niveles previos a la pandemia, la economía en Baja California ya trae por lo menos casi 10% arriba de esos niveles. Esa es la buena noticia, ¿no? Ahora, en general, lo que hemos dicho, el IGAE es una medición del PIB mensual, es la misma medición anterior, pero mensual. Fíjense, aquí está apenas regresando a niveles previos de la pandemia, pero ¿qué es lo que lo tiene vigoroso? Las exportaciones traen casi 20% de niveles arriba de pandemia, el consumo de manera
anormal, de manera curiosa, sí trae un nivel muy interesante. La gente salió de la pandemia con un problema psicológico, o sea, nos encerraron y hoy salimos queriendo comprar lo que no compramos en 10 años, viajando lo que no viajamos en 10 años, no sabemos si viene otro virus, si nos vamos a morir, y la gente está comprando normalmente y el consumo lo está reflejando. Y eso está impidiendo que la inflación baje como quisiéramos, tan rápido como quisiéramos, y está generando que las distorsiones que se han provocado, que vamos a detallarlas más adelante, en el mercado financiero, y que están mandando al tipo de cambio a niveles que no estamos acostumbrados de ver o nos llaman la atención, pues tarden más tiempo porque la inflación no cede tan rápido como quisieran las autoridades monetarias, provocando que sus acciones se prolonguen e incluso se restringan un poco más. En cuestión de la inversión fija bruta, en los últimos meses se ha reactivado de manera importante. Esta idea del nearshoring está generando moda, está generando una serie de oportunidades muy interesantes que no teníamos antes. Resulta que con la pandemia, la industria se dio cuenta que no puede depender tanto de un solo región, de un solo país para sus insumos. Está queriendo diversificar la producción de insumos, y no hay lugar mejor para diversificarla que México, por la cercanía que tiene con el mercado más grande del mundo. Es muy interesante lo que está pasando. O sea, ha habido oportunidades en el país de mejora. Tuvimos, cuando ganó Fox, tuvimos esta oportunidad de alejar al PRI atrás, de ser un nuevo país. Y luego con la entrada de Peña Nieto tuvimos otra oportunidad, un Mexican Moment por las famosas reformas estructurales. Bueno, esta es otra. El nearshoring es una gran oportunidad para el país y quizá sea más importante que las otras dos, porque esta viene de fuera, ¿no? Esta no es una venta de nosotros inventando, es una venta que viene para quedarse. El mundo no solamente quiere relocalizar o diversificar su producción de insumos, también Estados Unidos se dio cuenta que China ya le ganó tecnológicamente, le copió su tecnología de chips, le copió su tecnología importante al futuro que se viene ya inmediato en cambios tecnológicos importantes, y ya lo mejoró y le está ganando la delantera. Y entonces Estados Unidos está queriendo reindustrializar desde hace algunos años su industria tecnológica, está poniendo semiconductores pegaditos al sur de Estados Unidos y lo está llenando, y claramente no se da abasto y nos va a salpicar y nos va a ayudar a que también se desarrollen al norte del país muchas de estas industrias. Entonces es una muy buena oportunidad y claramente va a entrar mucho dinero de fuera para esta situación. El problema es que, como siempre nos pasa, no tenemos una planeación, una planificación adecuada para contener estas inversiones, para que lleguen a explotarlas, para maximizarlas, para que sea un verdadero parteaguas en la industria. Si no hay seguridad, si no hay infraestructura, si no hay inversión de planeación en algunos años, sobre todo en infraestructura y en Estado de Derecho, bueno, se va a limitar que esta inversión pues sea muy específica y sea no con la optimidad que podríamos esperar. Fíjense cómo sí ha aumentado en los últimos meses la inversión fija, pero casi todo es en maquinaria y equipo, es en parques industriales. La construcción, y sobre todo la construcción e infraestructura, todavía está mermada. El gobierno le ha apostado a 3 proyectos específicos, pero no le ha apostado al país en general en momentos que más necesitamos de infraestructura, de logística, para poder entrar a otros estados de Estados Unidos y no nomás California, ¿no? O Texas. Muy bien. Bueno, hablando un poco de la industria en especial, la aeroespacial, el país tiene alrededor de 130 unidades económicas dedicadas a este sector, y en Baja California nosotros tenemos identificados que son 33, ubicadas claramente en el norte del país principalmente. Y la inversión, los flujos de inversión extranjera en la industria se han ido acelerando en los últimos años. Claramente esta es una industria tecnológica, es una industria de vanguardia y es una industria que pues, muy probablemente genere gusto y genere atractivo por el nearshoring hacia adelante. Los costos de la manufactura en la industria cada vez se parecen o son mucho más similares a nuestra competencia directa, a China, a Malasia, son incluso costos menores que la India, costos menores que Corea del Sur. Por eso es que el atractivo de inversión, y por eso es tan importante que el mensaje
del gobierno federal, gobierno estatal, municipal, el sector privado, organizaciones como ustedes, las universidades, todas jalen del mismo lado para que se logre generar un atractivo completo y se exponencie de la mejor manera una inversión que pueda, por supuesto, detonar o, como decíamos, hacer un parteaguas en la industria en los próximos años, ahora que hay esta oportunidad, porque las oportunidades como son eso, oportunidades que si no aprovechamos, pues la inversión va a buscar otros lados, otros caminos y no se va a quedar esperándonos, ¿no? Otros costos importantes en la industria aeroespacial, fíjense, aquí tenemos varios sectores, pero la primera, la industria aeroespacial, se compara favorablemente con muchos países de competencia. Creo que ofrecemos hoy una buena atractivo suficiente para generar una oportunidad de nearshoring o de inversión. Nos faltan nosotros más los estructurales, los de país, y esos son los que, a pesar de las políticas que hay en el gobierno, pues hay que presionar a la autoridad para conseguirlas, porque de otra manera no, y venderles todo el beneficio que se puede generar a la población, a los trabajadores, a los pueblos y, por supuesto, al país en general, ¿no? Muy bien. Resulta que con la pandemia nos cerraron inmediatamente, nos mandaron a nuestra casa y la industria tuvo que cerrar la llave porque no había demanda. Y de repente, pero no teníamos de expectativa de nada, de repente salió una vacuna, no sabíamos qué tan efectiva sería. Y nos empezaron a vacunar y resultó efectiva y nos volvieron a incorporar en la demanda muy rápido. Y la industria no tuvo la velocidad para volverse a abrir en la misma forma, porque estaba acostumbrada a trabajar las 24 horas y cuando se paró tuvo que cerrar muchas plantas y reactivarla le costó mucho trabajo, lo que generó escasez. Y cuando hay escasez hay inflación, porque la gente quiere el producto, no hay chips para carros, no hay insumos industriales, y entonces empiezan a haber aumentos en los precios anormales, empieza a subir inflación por problemas de situación que no hemos vivido en el pasado. Y luego a esto se nos juntó la guerra en Ucrania, Rusia con Ucrania, y empezaron a aumentar precios de manera importante en los energéticos, en los agropecuarios, y entonces empezó a mermar la inflación en todos los sectores del país. Y en la medida que se fue alargando esto, hasta entonces sabíamos que esto era, ya sabíamos dónde estaba el problema y que iba a ser temporal, pero conforme se fue alargando, se fue mermando a toda la población y a todos los servicios y bienes del país. Y ya en todos los desayunos los empresarios hablan de inflación, tienen la palabra inflación en la boca, y por cuándo aumentaste precios y por qué aumentaste tanto y por qué no aumentaste. Y entonces esto generó, yo voy a aumentar más que tú, que la competencia, ha generado que la inflación en general esté ya quistada, ¿no? Es difícil de bajar y en niveles muy altos ya por un par de años, un poco más. Y entonces obligó al mundo, como decíamos al principio de la plática, a tratar de hacer algo urgente para contenerla. Lo curioso, lo diferente del pasado es que en los 80s, cuando Estados Unidos subió su inflación arriba del 10%, en países como el nuestro se fue 80-90%. En países emergentes, normalmente la sensibilidad de inflación era mayúscula, pero ahora no. En esta ocasión, la inflación ha sido muy globalizada. La mayoría de los países observaron inflaciones entre el 6 y el 12%, muy similares. Incluso Estados Unidos tuvo 3 meses donde la inflación estuvo por arriba de la de México, casi alcanzó el 9%, lo cual lo deja muy curioso porque todo el mundo está conteniendo lo mismo a una inflación igual, pero no todos tienen las mismas herramientas y no todos tienen las mismas tasas de interés. La diferencia de tasa de interés es abismal. Estados Unidos estaba en 0% cuando la agarró la pandemia con los incentivos que hizo. México ya empezó a adelantarse un poco antes, ya estaba alrededor de 5%, y empezó a acelerar un poco su proceso de aumento de tasas de interés. Hoy México observa una tasa de interés de 11.25%, el A de fondeo, la que fondea el Banco de México a los bancos comerciales. Y la Fed ha alcanzado niveles de tasas de 5.25, niveles que no había dado desde principios de los 90, ¿no? O sea, todos estamos viendo niveles de hace 30 años en tasas de interés. El mundo está acostumbrado a mucha liquidez, a tasas muy bajas, y ahora que estamos viendo movimientos en tasas, se están generando flujos con estos excesos de liquidez a países que no habíamos visto en tiempo anterior. Entonces, la mala noticia es esta, la situación de la inflación, lo que están haciendo los bancos para contenerla. La buena noticia es que ya ha estado bajando. Hoy salió la inflación de la primera quincena de junio, ya cercano al 5.20 en México, y en Estados Unidos ya está en 4%.
Es probable que México cierre el año alrededor de 5% en la inflación y Estados Unidos alrededor de 3% de inflación. La meta de los dos bancos centrales es que la inflación esté abajo del 4% y en Estados Unidos abajo del 2%. Niveles que no creemos ni siquiera que se alcancen el próximo año, quizás tardaremos un par de años para lograrlo. Eso significa que las tasas altas llegaron para quedarse en términos generales. Vamos a estar viviendo una época de tasas altas acostumbrándonos a algo que no teníamos en el radar. La buena noticia es que son anormales y por eso hoy ven la famosa, que escuchan, la curva está invertida. Normalmente cuando uno invierte, por el lado de la inversión, ahorros, te dan una tasa de interés en el corto plazo de tal tasa y conforme vas pidiendo, te dan pidiendo un plazo mayor, pues la tasa debe ser mayor porque yo, si voy a dejar mi dinero más tiempo, pido un rendimiento, un retorno mayor para que se me dé. Pero en esta ocasión está al revés. La tasa de largo plazo está mucho más abajo que la de corto plazo y simplemente lo que está reflejando es que todo el mundo sabe que esta tasa es temporal, es con la intención de bajar el consumo inmediato y que las tasas a partir de un año empezarán a bajar y que regresarán a una cierta normalidad. ¿Cuál es la normalidad? Hoy el mercado contempla una normalidad de 3,5 más o menos para la tasa de la Fed de Estados Unidos en un par de años y para México alrededor de 8,5, 8% también en un par de años. Estoy hablando de normalidad. Si caemos en una crisis, en una recesión, quizá esta baja sea mayor y vayamos a un nivel de estímulo. Pero entender en qué ciclo estamos es muy importante. ¿Por qué estamos en tasas altas? Bueno, es para contener la inflación. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? Pues seguramente se va a ir normalizando. Oye, ¿y estas tasas altas pueden provocar recesión en Estados Unidos? Sí pueden provocar. Hoy parece que no, parece que lo está aguantando, pero sí puede, porque lo que no sabemos exactamente, porque hace 30 años no se vivía esto, es cuál será el efecto real. No inmediato, no ahorita, porque ahorita la gente todavía tiene dinero y está consumiendo. Cuando se le acabe el dinero, ¿qué va a pasar al consumo? ¿Qué tan rápido va a bajar y pueda provocar cierta recesión? Eso es lo que va a voltear la decisión de los bancos centrales, sobre todo de la Reserva Federal, y provocará a lo mejor que pueda bajar un poco más la tasa, pero eso es condicionante a la evolución económica. Entonces, estas son nuestras estimaciones de tasas de interés para los próximos, este año y el próximo, de inflación para este año y el próximo. Aquí donde escuchan la famosa línea subyacente, no es otra cosa más que la inflación, quitando los bienes que son más volátiles y que no tenemos control en la economía, como son los energéticos, como son los agropecuarios, que normalmente son productos importados, no son productos donde el precio es importado, donde se define de otro lado, y entonces no tenemos injerencia, no son parte del ciclo económico. Por eso muchos economistas es el indicador que les ocupa o que les preocupa más y que más atención le ponen en la medición de la inflación, tanto en México como en Estados Unidos. Muy bien, vámonos directo a lo que quizás sea lo más importante. Resulta que déjenme traerles un cuadro que está muy interesante acá. Resulta que esta situación de alzas de tasas de interés, de contención de inflación, ha provocado muchas distorsiones en el mercado financiero. Y normalmente en la tasa de fondeo hay un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos de 450 puntos base en promedio. Antes de la pandemia llegamos a tener menos de 400 puntos base. Bueno, o actualmente el premio o el diferencial de tasa es arriba de 6%, es arriba de 600 puntos base. Lo que le estamos ofreciendo al exterior, al extranjero, financieramente hablando, es un dineral. ¿Y por qué lo hizo así? Bueno, México se preocupó de más por tratar de contener la inflación, porque no se le fuera al 15%, al 20%. No es una decisión totalmente criticable. Lo que sí puede ser es lo que pase hacia adelante, porque sí está generando tasas reales muy positivas. Si tú a la tasa le quitas la inflación, estamos hablando de 11.25, con una inflación ya cercana al 5%, tienes una tasa cercana al 6% real. Lo que le estás ofreciendo al inversionista es una locura. Normalmente no se ve. En cambio, en Estados Unidos apenas está empezando a ser positiva y por los meses anteriores y años anteriores ha sido completamente negativa. Venía de 0 la tasa y la inflación se fue a 9, tenía una tasa menos 9 y luego menos 6, menos 5, ahora ya está más 1, pero de todas maneras la diferencia es muy, muy fuerte y lo que ha provocado es interés de arbitraje, sobre todo para las tesorerías, para los bancos extranjeros, para comprar lo que les deja. Hay tanta liquidez que normalmente cuando Estados Unidos subía tasas de interés, se volvía atractivo el dólar y empezaba a apreciarse el dólar
con respecto a la mayoría de las monedas. Pero en esta ocasión viene de muy abajo, no es tan atractivo regresar a comprar dólares. Sí es más atractivo que el euro y que muchas monedas europeas y algunas asiáticas, pero aparecen ciertos mercados emergentes que están ofreciendo rendimientos muy atractivos de carry, como es el peso mexicano, el real brasileño, el peso chileno. Fíjense, curiosamente son las monedas que están ofreciendo mayor tasa real de interés, las que tienen una apreciación más fuerte con respecto al dólar este año. Y la gente nos pregunta, entonces el dólar se está debilitando, ya va a desaparecer. No, el dólar en general no se está debilitando, incluso ha fortalecido contra el yuan este año. Se está debilitando con respecto a algunas monedas emergentes porque estas están ofreciendo un rendimiento anormal y una oportunidad de arbitraje que en momentos complicados e inciertos lo están aprovechando. Resulta ser que el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Interamericano de Pagos, el BIS, hizo hace un par de años un estudio, siempre hace un paper de muchas cosas, pero una de sus láminas era la revisión de cómo se mueven las monedas, las transacciones de las monedas de manera diaria. Y resulta que el peso es la 10ª moneda más transable en el mundo. Y no solo eso, sino que calculó que se transan diariamente pesos, dólar, compra de pesos o compra de dólares, alrededor de 114 mil millones de dólares diarios. Es una locura. Cuando cuando yo escucho, oye, la entrada de remesas está apreciando demasiado el país, las remesas entraron 60 mil millones de dólares en el año. Aquí son transacciones de 114 mil millones en el día. En la parte financiera son la que más tiene el impacto y la que más explica este fenómeno de apreciación que estamos viviendo. No me queda en la menor duda. Y luego, peor aún, cuando luego reviso los datos del Banco de México, y el Banco de México dice que se transaccionan en México alrededor de 25 mil millones de dólares al día, y en comparación con los 114, significa que el 80% de las transacciones peso-dólar ni siquiera tocan el país. Todavía es más sorprendente, más preocupante la dependencia que tenemos en nuestra moneda a ataques especulativos, a una moda, a una situación de liquidez del exterior, que es, creo, lo que estamos viviendo actualmente. Y de esos 114 mil, en la cuarta columna dice 45 mil foreign exchange swaps. En México le llamamos a nosotros acá en el sector financiero los swapitos. O sea, lo que hacen muchas tesorerías es comprar pesos para optimizar su tesorería. Compran pesos spot, o sea, al día de hoy, los venden en 72 horas, en la misma transacción, dejan su dinero 3 días con tasas de interés completamente diferentes a las que tienen en su economía o en su mercado, tienen un carry muy interesante y eso lo hacen diario constantemente. Y esto está provocando una moda y un arbitraje que le está jugando, está apreciando de más la moneda mexicana a niveles que no entendemos, a niveles que nos hacen dudar si es el AMLO moment, si es la Mexican moment, si es el nearshoring. ¿Por qué sería el nearshoring si apenas es pura buena optimización, buen optimismo? Buena oportunidad lo que se ha generado. No hemos visto grandes cantidades de inversión todavía. Tenemos anuncios, pero no está entrando el dinero suficiente como para decir esto es lo que tiene a la economía demasiado demasiado fuerte. En el pasado, el tipo de cambio, el peso, sí era reflejo de la fortaleza de la economía, porque tenemos un tipo de cambio fijo amarrado a las reservas y a las finanzas públicas. Entonces, cuando le iba mal, cuando había una mala percepción del exterior sobre la moneda, entonces las reservas tenían que salir al quite y las finanzas del gobierno tenían que salir al quite de las reservas. Entonces sí nos generaba una preocupación, sí reflejaba la salud de la economía, el tipo de cambio. Pero ahora, desde el 1994, es un precio, es una oferta-demanda. Cuando el mercado demanda más dólares o demanda más pesos, esto pasa y genera un movimiento en el tipo de cambio normal. Entonces, hoy no es reflejo de la economía, hoy es situación puede moverlo situación de apreciación o de oportunidad de inversión financieramente hablando, oportunidad de inversión económicamente hablando. Entonces, tiene más que ver con oportunidades económicas en cuanto a un tratado de libre comercio, una oportunidad de crecimiento o financieramente ante una oportunidad de rendimiento en cuanto a diferencia de tasas de interés. Fíjense, aquí hicimos una gráfica muy interesante. El DXY es un índice que hace Bloomberg
del dólar con la mayoría de las monedas en el mundo, las principales. Entonces, de alguna manera nos refleja cómo le está yendo al dólar con todas las monedas, no nomás con el peso. Y la línea verde es el peso dólar. Normalmente, aquí nos damos cuenta que es el dólar, es Estados Unidos quien manda y quien nos mueve la dirección del tipo de cambio en cuanto a ciclos, cuando empieza a subir tasas de interés, cuando empieza a bajar tasas de interés, según cómo está su movimiento. Y depende de cómo se mueve su moneda en términos generales, nos movemos o nos movíamos de manera similar. El problema fue el año pasado, a finales del 2021, cuando Estados Unidos empezó a subir tasas de interés, empezó a apreciarse con la mayoría de las monedas, pero no lo hizo el peso. El peso aguantó y aguantó por esta oportunidad que empezó a generar de rendimiento diferencial de tasas anormal que no habíamos visto en el pasado y que en tiempos de no globalizados, no en tiempos complicados, cuando teníamos una deuda muy preocupante, cuando dependíamos mucho del petróleo, dependíamos mucho de algunos, hoy dependemos, hoy somos diversificados, tenemos buena visión o buena percepción del exterior, no estamos sobreendeudados, un buen riesgo país. Con eso fue suficiente como para que el inversionista esté generando el rendimiento adecuado o esté incentivando rendimiento financiero a favor del peso. Y cuando el dólar sí se recuperó, sí corrigió esta apreciación al llegar a ciertos niveles de su tasa de interés, empezamos a ver que otras monedas se recuperaron, el peso lo hizo más y está a niveles muy cercanos para romper los 17 pesos por dólar, ya acumulando 2 años de apreciación. Aquí les traemos una gráfica intradía, así se mueve el tipo de cambio cada 5 minutos, movimientos a veces de más de un peso. No solamente tiene una tendencia de apreciación, sino además tiene movimientos muy altos, preocupantes, que claramente afectan en el día a día de la industria. La mala noticia es que la tendencia es de moda, la tendencia es hacia la recuperación o hacia la apreciación del tipo de cambio. La buena noticia es que hoy vivimos tiempos modernos, que hay varios instrumentos financieros que nos permiten aminorar de alguna manera o ayudarnos en estos momentos complicados, sobre todo la industria de la exportación, que sufre dos fenómenos muy preocupantes que platicaremos en un segundo. Pero por lo menos ya hay estrategias de coberturas que te permiten buscar un premio adicional si las cosas se siguen apreciando, buscar que te dé si tú te enfocas en un rango, puedes conseguir que en los próximos 2, 3 meses puedes conseguir unos 50 centavos de ayuda o 60 centavos de ayuda, dependiendo de la estrategia. Esto ya se permite, ya lo hacen la mayoría de los bancos, incluido de nosotros. Es buen momento para asesorarse y buscar, tratar de pasar estos momentos que lo que les estoy queriendo decir es que son momentos temporales, son anormales. Esto no va a pasar siempre. En el momento que se corrijan estas distorsiones de tasas de interés, estas distorsiones diferenciales, inmediatamente los flujos se van a ir a otro país, a otro lado, y van a generar una corrección clara del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el nivel de tipo de cambio del mediano y largo plazo, lo que debería, creemos nosotros, estar el tipo de cambio, nuestro famoso tipo de cambio teórico, no está en estos niveles. O sea, los niveles de ahora puede seguir apreciándose la moneda todavía y romper los 17, pero no son sustentables. No creemos que vayan no hay nada que lo sostenga. Lo que nosotros creemos que debería estar midiendo el tipo de cambio es como una olla express. Y la válvula es el tipo de cambio. Tú tienes un comercio con el mundo, pero principalmente lo tienes con Estados Unidos, el 80%. Y todo lo podemos medir directamente con Estados Unidos y el dólar. Resulta que en Estados Unidos la inflación es del 2%. Yo comercio con Estados Unidos y tiene una inflación menor que mi país, que es alrededor del 4%. El tipo de cambio lo que debería de corregir es estas distorsiones de precios en mi comercio exterior. O sea, de estar midiendo el diferencial de inflaciones entre los dos países. Así es como debería de ser. Lo que quiero yo decir es que esto significa que normalmente el tipo de cambio debería ser más caro, debería subir constantemente. ¿Cuánto? Pues un 2% anual. Ahora esto no lo hace porque como es libre y todo le afecta, y dijimos que tiene que ver mucho el exterior y las oportunidades, y por ejemplo, hay casos que hemos observado en donde empresarios compran una maquinaria en Brasil y les preocupa un poco la paridad bancaria y entonces la paridad cambiaria, y se cubren en pesos, ¿no? Entonces, le afecta lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Turquía, lo que pasa en China, le afecta a todo el mundo. Entonces vemos a otro tipo de cambio que sube y baja, pero en el mediano plazo termina acomodándose en donde debería estar.
Esto no significa que creemos que debería en cualquier momento regresar a los 19 pesos por dólar. No, lo que quiero yo decir con esto es que la pregunta que nos decían, ¿esto es un nuevo paradigma? ¿Se va a ir a 10? ¿Va a ser constante la apreciación? O sea, ya si antes era de depreciación, ahora va a ser de apreciación. No, no, la verdad es que no debería estar en los niveles que está, pero puede durar unos meses más, porque las distorsiones siguen y se mantienen y están todavía definiéndose los máximos en las tasas de interés. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de México, están en las últimas y todavía nos empiezan a dar apenas pequeñas señales de revertimiento, cuándo van a empezar a bajar tasas de interés. Y en la medida que esto pase, entonces a lo mejor sí podremos ver un cambio en la tendencia del tipo de cambio. Hemos hecho correlaciones con todo mundo, con las remesas. Yo he escuchado, oye, esta exportación tan fuerte que ha tenido el país es lo que tiene la apreciación de la moneda. Pues no, porque hemos importado más. La balanza comercial es negativa en nuestro país. Debería estar depreciándose el tipo de cambio si fuera por términos económicos. Oye, las remesas que están entrando no son, bueno, tampoco, porque la cuenta corriente, o sea, la cuenta con el exterior total, que incluye la balanza comercial, los pagos de intereses de la deuda, los fletes de transporte, el turismo, las remesas, es negativo actualmente y es negativa alta. Debería estar depreciándose el tipo de cambio. O sea, en términos económicos, no están explicando la apreciación del tipo de cambio. Nos queda la parte financiera y de las correlaciones que hemos hecho miles, la que mejor hemos encontrado una mayor correlación es con el diferencial real de tasas de interés con Estados Unidos. Cuando la tasa real es muy menos atractiva, vemos más probabilidad de depreciación del tipo de cambio y cuando se hace mucho más positiva, en este caso casi de la diferenciales de 4,5%, de 4%, estamos observando apreciaciones anormales. Dicho lo anterior, lo que nosotros pensamos es que podríamos a lo mejor alargarnos todo el verano con esta situación complicada del tipo de cambio. Decimos, puede siguiendo apreciándose abajo de los 17, pero lo que estamos observando, lo que estamos queriendo observar, lo que estamos buscando, es primero que el discurso de la Reserva Federal con el Banco de México se separe. Había sido en línea. Lo que hacía la Fed, hacíamos nosotros. Y antes de eso, Banxico se adelantó, subió antes de tasas de interés. O sea, tiene un colchón por lo menos de 1% o de 100 puntos base para bajar un poco más o separarse de la tasa de la Fed en esa magnitud. Si esto se da en los próximos meses, no deberíamos por qué no pensar que la tendencia del tipo de cambio a lo mejor está empezando a tomar un piso y podría cambiar de dirección. Por lo pronto, en este mes no va a ser y julio puede ser. En julio, si aumenta tasas de interés a finales de junio la Fed y no lo hace Banxico, entonces a lo mejor podremos ver un piso importante en el tipo de cambio. Pero si no lo hace, si nada más fue discurso y se queda igual, bueno, entonces alargaremos esta buena racha para el peso que puede durar un poquito más, todo el verano quizá. Nuestra estimación es que más bien hasta septiembre a lo mejor tengamos una corrección. La mala noticia es que normalmente con estos niveles de tipo de cambio, debería venir una ola de importación importantísima, ¿no? O sea, la gente debería estar viendo todos Estados Unidos a comprar, es un momento para comprar maquinaria, para invadir de importaciones al país por el nivel que está el tipo de cambio. Pero no está pasando, y no está pasando por un fenómeno que está provocando, y este fenómeno de boom en las importaciones podría poner riesgo al país en cuanto a su sector externo y provocar miedo y provocar que el tipo de cambio se corrigiera. Esto pasaba esto lo habíamos observado en el pasado, pero en esta ocasión está pasando un fenómeno que tampoco habíamos vivido. O sea, sí se ha apreciado la moneda un poquito más de 15% en 2 años, pero la inflación en Estados Unidos de 2 años es alrededor de 13%. O sea, tampoco está tan barato. O sea, sí está muy barato el tipo de cambio, pero vas a Estados Unidos y está caro todo. O sea, los precios subieron como no habíamos visto en 20 años. Entonces, no ha podido la parte de importación, la parte de comercial, ser un contrapeso a esta buena moda o esta situación favorable para el peso. Y por eso es que ha durado más de lo que quisiéramos ver. Por eso nos sorprende a todos este nivel de tipo de cambio. Y por eso mismo creemos que el ajuste por lo menos de aquí a fin de año, pues no va a ser mucho más de un peso. Y a lo mejor dura también así un poco el año que entra. Lo que sí creemos es que sí se está acumulando cierta presión
sobre la moneda. O sea, sí está demasiado bien vista y demasiado especulativa. Y cuando está especulativa, la preocupación es que entre más baje y estas condiciones que lo tienen favorable se reviertan, pues la subida puede ser mucho más alta y podemos ver una depreciación muy fuerte en un par de años, ¿no? Sí, es probable y hay que tener un poco de cuidado sobre ello. Por lo pronto, lo que hay que hacer, como somos una industria exportadora, es tratar de sobrevivir estos meses complicados, estos meses todavía de definición en los bancos centrales, y decíamos, buscar asesoría y buscar opciones de cobertura, no de largo plazo como son exportadores, coberturas de 1, 2, 3 meses máximo, que nos permitan ganar un diferencial, un plus en el tipo de cambio más cercano a los 17.50, 17.60 y no sufrir con los bajos 17 o por debajo, ¿no? Si fueran a los importadores, bueno, la condición creo que hoy es momento para estos niveles de tipo de cambio para cubrirlos en un año, porque nosotros pensamos que en un año no van a estar estos niveles de 17 pesos por dólar, y entonces, bueno, son condiciones muy padres para la favor del importador. Hoy como importador no te cubras en el corto plazo, porque posiblemente baje más, cúbrete un poco más con plazos más largos. Entonces, en general, un poco los comentarios que traíamos sobre la economía de Baja California, la economía de la industria, qué está pasando por qué estamos como estamos, por qué hay una perspectiva de menor crecimiento hacia adelante, por la contención que se quiere hacer de la inflación, por las altas tasas de interés, y estas altas tasas de interés están generando distorsiones en el tipo de cambio y terminamos con nuestra pensamiento o nuestra percepción sobre el tipo de cambio. Tomás, Gracias. dejamos. Muchísimas gracias, licenciado, por su presentación. Tenemos ya algunas preguntas para usted. La primera de ellas dice: ¿es esta apreciación del peso respuesta a las políticas económicas de este sexenio o un reflejo de una debilidad del dólar a nivel global? Es el reflejo de distorsiones en las políticas del mundo, es exceso de liquidez en el mundo que los bancos centrales en Estados Unidos, en los principales países del mundo, han invadido de liquidez al mundo desde hace 20 años, con tasas casi cercanas a cero. Lo que han provocado es que hoy, aunque han querido restringirlas, han querido sacar la liquidez, es demasiado el dinero que hay. Los bancos hoy tienen en su área de trading una área cada vez más fuerte. Los bancos grandes, globalizados, que pesa más en las utilidades de la banca. Y entonces, lejos de prestar dinero, como es lo que debe dedicarse el banco, están aprovechando esta liquidez para hacer arbitraje y hacer dinero buscando estas oportunidades de tasas de interés. Lo han querido contener con estas restricciones monetarias, pero es en exceso, y lo que han provocado es esto, que el mundo se vuelva en muchas ocasiones especulativo y que nos haga dudar o nos haga ver, extrañarnos sobre ciertos niveles financieros que no necesariamente reflejan la salud de la economía ni los fundamentales a los que debe de ir. Lo que ha hecho el gobierno bien es dar una buena percepción con el exterior. O sea, que el exterior sí nos ve con buenos ojos relativamente a otros países latinoamericanos, a Brasil, a Argentina, a Chile, a Colombia. Sí nos ve mejor. El gobierno logró no endeudarse con la pandemia, no está gastando más de lo que ingresa. Esto le gusta al exterior. Ahora, internamente no necesariamente es la mejor política, porque el hecho que no se haya endeudado significó que se haya tenido que cerrar y han tenido que quebrar miles y miles de empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, con la pandemia, pues no hubo apoyo alguno. El sector informal fue muy sufrido. En general se generó mucha pobreza, mucha situación de seguridad que se ha incrementado por esta falta de apoyo. Y por el otro lado, está bien que no gastes más de lo que ingresas, pero tu gasto en general no está enfocado al desarrollo, a la infraestructura que nos ayude a exponenciar lo que necesitamos para estos momentos buenos de oportunidad que hay en el exterior. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice:
Aquí en las ciudades fronterizas se percibe una burbuja inmobiliaria con precios en renta y compra de terrenos exorbitantes y dolarizados en ambos lados de la frontera. ¿Cuáles son las causas de esto previendo una posible recesión económica en Estados Unidos? ¿Cuál es su opinión? Pues, sí, pues sí, de alguna manera se genera una burbuja porque hay esta expectativa de, se están llenando los parques industriales, se están abriendo nuevos, hay una buena oportunidad de nueva producción industrial en la zona, aprovechando el nearshore, y con esto pues se encarecen todos los servicios alrededor, y en uno de ellos es la inmobiliaria. Algún lado tiene que ir vivir la gente que va a trabajar en estos nuevos productos, en estos dos lugares de la industria, y genera una inflación, ¿verdad? Genera que aumenten los costos, que aumenten los precios de los inmuebles. Aquí el problema que tienen en Tijuana es que todo es dolarizado, entonces sí aumentan, pero el dólar me está golpeando si yo soy un dueño de mi inmobiliaria, me está golpeando en las rentas, entonces muchos están queriendo voltearse a pesos, pero va a ser temporal, entonces sí hay una distorsión, sobre todo en áreas fronterizas. Lo que está pasando sobre el tipo de cambio es completamente lastimoso para estas áreas, para estas zonas, que no están acostumbrados a ver. Y bueno, pero es muy importante entender que esto definitivamente no es sustentable, es temporal. No, temporal no estoy diciendo mañana, pero sí meses, ¿no? Que hay que entenderlo así. Entonces, bueno, si hay un cambio hacia pesos, entender que vale la pena a lo mejor invertir en pesos en 6 meses, un poquito más, pero es temporal, ¿no? Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué se podrá pensar cuando se menciona que China está aprovechando para invertir en Latinoamérica y ahora focalizarse en México? Pues claro, se están peleando la hegemonía de los próximos, la hegemonía, el liderazgo de hegemonía de los próximos 50 años. Es China y Estados Unidos. China ya no es cualquier país, ya tiene una participación muy importante en el mundo, tiene inversiones en todo el mundo, su moneda cada vez pesa más, su economía en general tiene un impacto en los precios internacionales cada vez más, sí tiene un peso más importante, y tecnológicamente ya se le adelantó un poco a Estados Unidos. Entonces sí va a haber un pleito importante de aquí a los próximos años, y lo vemos, ¿no? Como Estados Unidos busca restringir inversiones con empresas chinas constantemente. Hay una fricción fuerte por contener Taiwán, por el comercio en general. Bueno, cada quien está en su proceso de hegemonía, en su proceso, en su lucha por ser el mejor del mundo. China claramente, una de sus principales o una de sus acciones o sus planes es entrar a través de Latinoamérica para darle la vuelta y seguir vendiéndole a Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, tengo mis reservas en invertir en la compra de equipo en dólares por temor a una devaluación de fin de sexenio y quedar endeudado. ¿Es esto posible tomando en cuenta este fenómeno recurrente en algunos cambios de sexenio? Sí, lo que nosotros pensamos es que si las cosas siguen como la estamos viendo ahorita, que es un partido de Morena dominando en el plano político, y si gana sin problemas, no va a pasar nada para el tipo de cambio o para la economía en general. Así pasó cuando llegó el López Obrador. Previo a la elección nos preocupamos un poco, pero una vez que ganó, las cosas se normalizaron porque no hizo grandes cambios en lo que más le preocupa al exterior. Eso creo que va a continuar. Lo que a lo mejor le preocupe más al exterior sea que se meta en las elecciones, que sea más competitiva, que la oposición se ponga las pilas, que empiece a competir en las encuestas, y entonces se empieza a meter mano en el INE, empieza a meter mano, empieza a hacer trampa. Eso sí no creo que le guste al exterior, y a lo mejor ahí nos pueden golpear en la percepción del tipo de cambio. Por ahí en fuera no creo que vayamos a vivir una crisis sexenal todavía en este momento. Quizá hay que seguir evaluando los próximos años del próximo gobierno, porque sí, lo que sí vamos a tener es unas finanzas públicas más complicadas, más comprometidas, que van a dificultar, si no cometen algún error el próximo gobierno, continuar con sus políticas
sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué haga con ese faltante? Pues va a ser vital para poder pensar si viene una crisis, pero más adelante en el próximo sexenio. No creo que en el cambio de sexenios se venga. Recordar que hay elecciones de Estados Unidos también el año que entra. Si regresa Trump, a lo mejor sí nos genera un ruido fuerte en el tipo de cambio. Aquí hay que tener también un poco de cuidado. Se la está jugando los demócratas en meter a la cárcel a Trump, pero si no lo consigue, le va a dar mucha fuerza y lo va a poner en la contienda de manera importante. Hay que tener esto en el radar también. Una deuda en dólares, lo que hay que buscar que sea, buscar a lo mejor hay algún plazo, si es fija, hay que buscar qué plazo te da una tasa más baja a la que estás viendo ahorita, buscar una tasa cercana, o decíamos alrededor del 3%. Y si es y si no, buscar en una deuda variable, sabiendo que las tasas deberían empezar a bajar en los próximos años y con la anticipado o con la proyección, estimación de que el tipo de cambio debería de corregirse para los próximos años también. Eso es lo que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión de deuda en dólares. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tiempo se prevé para que las criptomonedas o monedas digitales de los bancos centrales del mundo y el crédito social sea una práctica global? Bueno, es muy interesante porque hace unos 6 años estaba dando mucha competencia el Bitcoin y las monedas que no tenían nada que ver con los bancos centrales, ¿no? Digitales y además independientes. Y parecía que estas o la apuesta era hacerle competencia y desplazar a todas las monedas gobierno. Hoy nos hemos dado cuenta que las monedas independientes se han dado paso para atrás, han sufrido los embates del sector financiero y nos han quedado atrás los bancos centrales. Cada uno ya está por sacar sus monedas digitales. Es el futuro. Es buena y mala noticia. La buena noticia es que pues vamos a tener transacciones más rápidas, pagos más rápidos, más confianza, más velocidad para el crédito. La mala noticia, como siempre, pues va a haber más control, sabrán qué vas a hacer, dónde vas a gastar, tienes información, te dan información de más en todos los sentidos. En un país como el nuestro, significa que el efectivo va a tardar mucho más de lo que quisieran muchos escuchar, porque, porque nosotros estamos acostumbrados al efectivo, estamos acostumbrados a hacer cosas que están en el margen de lo que deberían de ser y difícilmente esto va a cambiar en el corto plazo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, con esta apreciación del peso mexicano, ¿dónde están las oportunidades y beneficios para nuestro país? ¿Qué enfoque debemos usar para sacarle provecho en términos de inversión o negocio? Bueno, decíamos, la oportunidad está en la inversión de maquinaria, buscar el lugar donde está el precio lo más, digamos, el problema es que los precios también allá han subido, pero a buscar ofertas, aprovechando un tipo de cambio anormalmente bajo. Esas son las oportunidades principales para el importador, para la inversión, y, y del otro lado, los que más se golpean es la industria en general, las exportaciones en específico, que están viviendo doble golpe, ¿no? El golpe de una apreciación tan fuerte del tipo de cambio y la amenaza de que a lo mejor se enfríe la economía norteamericana. Son dos golpes fuertes y dice, oye, yo escucho nearshoring, que todo el mundo le apuesta a mí, pero veo cosas muy complicadas hacia adelante, efectivamente. O sea, sí se vienen oportunidades de nearshoring, pero en un mal momento, cuando estamos muy apreciados y cuando es posibilidad que en el corto plazo la economía norteamericana se enfríe. Entonces hay que entender esas dos cosas cuando uno lee la prensa y se entusiasma por lo que lee sobre el nearshoring, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿realmente entraremos a una guerra monetaria en contra del dólar fomentada por Rusia, China y los países árabes con sus monedas que ha beneficiado al peso mexicano de manera artificial? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la realidad es que esa es la tendencia. Para allá debe ir el mundo. O sea, lo que quiere China es tener una moneda hegemónica, una moneda, no depender del dólar. Y algún día lo va a conseguir, es normal, está aumentando, para allá va la tendencia y está siendo cada vez más grande, cada vez más importante. Sí, sí va a generar competencia y sí va a tener efectos en el mercado financiero y nos vamos a acomodar diferente, pero no es hoy, no es este año ni el próximo. Yo no creo que sean 10 años, todavía le falta, porque luego hay veces que
es muy importante poner la temporalidad porque muchas veces escuchamos un artículo o escuchamos algo y decimos, bueno, oye, pues ya ya no voy a comprar dólares, no, todavía no, todavía, si hay una crisis, lo primero que hace el mundo es comprar dólares porque pues sigue siendo y será la moneda de reserva o la moneda de valor, la moneda de, de riesgo más importante. Incluso si la crisis se prevé en Estados Unidos, la gente compra dólares porque dice, bueno, si le va mal a Estados Unidos, le va peor a todo el mundo, ¿no? Todavía está así. Sí hay cada vez más competencia, pero todavía el mundo sigue dependiendo del dólar y yo creo que todavía vamos a tener años así. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué valor real le da usted a las criptomonedas como un factor alterno que evita el monitoreo real del flujo de capitales como posible distorsionador del mercado financiero? Bueno, no, la verdad es que las golpearon tanto. Al meterlas al sector financiero y hacerlas transables al día a día, pues las volvieron especulaciones y las volvieron. eh, Antes era muy específico el mercado de criptomonedas, para qué público en especial se daba, para hacer una alternativa de pago, para hacer una alternativa a los bancos centrales, para hacer una moneda diferente a la inflación, diferente a los tipos de cambio. Ese era el objetivo de las criptomonedas. En el momento que lo metes al sector financiero, entonces se vuelve un activo de oportunidad. Y entonces la gente que estaba comprando criptomonedas no es porque quería una alternativa a la Fed o odiaba a los gringos. No, la comprabas porque sabías que la podías vender más caro al siguiente iluso que quiera comprar criptomonedas. Entonces se volvió especulativa y entonces se incorporó en los activos de mayor riesgo. Entonces cuando vieron problemas de riesgo, como la pandemia, como la inflación, pues hemos visto caídas espantosas en los precios de las criptomonedas que han provocado que algunas incluso hayan tenido que cerrar. Este, el futuro sí es el blockchain, el futuro sí es estas monedas digitales, pero van a haber muchos cambios de aquí a los próximos años, no necesariamente. O sea, lo que provocaron las criptomonedas sí fue un jalón de orejas, una apertura de ojos para muchos bancos centrales, para muchas instituciones financieras, que sí tienen que cambiar y sí están cambiando. Y vamos a ver un mundo diferente en cuanto a pagos en los próximos años, pero no necesariamente va a ser lo que vimos hace 10 años, cuando inició el blockchain, Muchísimas el gracias. Bitcoin. El Bitcoin. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿en qué porcentaje es recomendable actualizar precios a clientes de Estados Unidos? Bueno, esa es la pregunta. A eso me refería, como todo el mundo está preocupado cuánto subo mi inflación, a quién le hago caso, si le creo al Banco de México, si no le creo. Este, Hoy la inflación en Estados Unidos está cercana al 4%, decíamos, y es probable que cierre alrededor del 3% a final de año. Creo que es lo que hay que considerar. Este, Será 2,5% el año que entra. Cada vez le va a costar más trabajo bajar la inflación porque ya bajó la parte más fácil, que son los energéticos, ya vemos un precio de petróleo mucho menor, los agrícolas también, pero la parte medular, las rentas, que son más largas de bajar, porque muchos son contratos por 6 meses, un año, el transporte, los hoteles, los restaurantes, los servicios en general, esos tardarán un poco más en bajar la inflación. Entonces, creo que esos niveles podemos considerarlos como buenos para incorporar los precios en dólares o no. Es eso lo que me entendí bien, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, con respecto a los cambios en el salario mínimo, días de vacaciones, horas laborales en México, ¿ha impactado el desempeño de la industria manufacturera o de transformación en la frontera? Bueno, lo que hemos observando es un fenómeno muy interesante. Con la pandemia, la gente ha buscado otras alternativas de trabajo, se dio cuenta de otras alternativas para trabajar, está pidiendo mejores condiciones, abrió los ojos, ¿no? En muchos de los casos, en el mundo en general, ¿eh? Estos aumentos impulsados por el gobierno del salario mínimo, eh, lo que han ayudado un poco es reducir la brecha que hay entre los que más ganan y menos, pero también le meten presión, sobre todo en la industria, porque en los servicios hay un poco más de holgura para hacerlo, pero en la industria que sí compite de lleno con los chinos y que sí necesita un costo unitario
completamente fuerte para ser atractivo, suficiente para exponenciar el nearshoring, ha sido presionado, ¿no? Estamos presionando el costo unitario de manera todavía al margen, todavía quizá no nos hemos pasado, pero sí hay que tener cuidado y hay que defender muy bien este costo, que no nos saque de mercado y que no provoque que se pongan las empresas en otro lado que no sea en México. Claro que es sano venderle a nuestros empleados parte del negocio. Es sano. Políticamente, lo que nos ha pasado político con los cambios políticos que he tenido, creo que debemos de reflexionar un poco, hacerle ver a nuestros empleados que lo que hemos logrado como industria, lo que hemos crecido, lo que se ha desarrollado el pueblo, el estado, el municipio, con nuestra empresa, y al mismo tiempo consentir un poco al trabajador, hacerlo parte del negocio. Creo que es buen momento para reflexionar, para que no nos pase lo que nos está pasando políticamente hablando. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, se habla mucho del envío de remesas de nuestros paisanos a México como el segundo aportador de ingresos de dólares a México. ¿Qué rol juega el dinero proveniente del narco en el porcentaje de estas remesas? Pues no hay manera de medirlo, pero es muy probable que sea muy alto. O sea, yo creo que es de más del 20%. Entre el 20 y 30%, la tendencia que ha tenido remesas en los últimos años es completamente normal. Sí hemos visto un mayor flujo de migración, sí hemos visto un fenómeno de pandemia, pospandemia, que a lo mejor explique cierto crecimiento, pero los niveles que estamos viendo ahorita nos hacen dudar, y en la manera como llega y en las zonas que llega, sí nos hace pensar que con todas las contenciones que han querido hacer las autoridades para limitar el lavado de dinero en el efectivo, en el sector bancario, parece que han encontrado algunos agujeros, algunos restricciones para poder entrar dinero sobrante del país. El problema es que para el gobierno no es tan malo, ¿no? Porque de alguna manera sí está manteniendo un cierto nivel de consumo a la población y cierto nivel de bienestar. Entonces, no se está cerrando los ojos a ello, y va a tener que venir, y como ha pasado, el jalón de orejas o la revisión, la investigación por parte de Estados Unidos, como lo hizo apenas hace poco contra Wells Fargo, que mandaba remesas directos al Banco de Bienestar. Muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas más. La siguiente dice, ¿en qué porcentaje se incrementarán los salarios en México de acuerdo a la solicitud de las empresas americanas para no parecer caer en dumping? Bueno, de alguna manera, lo que en ese sentido sí nos ayudó un poco la política de la Secretaría de Trabajo, del salario mínimo, sí a buscar el hecho de buscar, lo ha vendido de manera social, pero también en una exigencia del TEMEC, esos incrementos que hemos observado le van a ayudar un poco a dar una mejor imagen a la industria mexicana en el contexto del TEMEC. Falta todavía mucho gap entre el salario norteamericano, pero creo que estos avances lo están viendo con buenos ojos la industria norteamericana, y mientras sigan en una tendencia y no en un golpe de jalón, creo que van a aguantar, y creo que vamos a liberar esta controversia de manera favorable, porque sí ha habido un cambio en los últimos 2 años, y yo creo que hay otros problemas, otros pleitos que le interesan más a Estados Unidos atender en este momento, como es el energético, como es el agropecuario, con los transgénicos, etcétera. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, entonces, en estos momentos, en base a su presentación, ¿puedo entrar al mercado especulativo comprando dólares en estos momentos y esperar a que se corrija el tipo de cambio y ganar un buen dinero? Pues sí, pero un buen dinero, ¿qué es? Un peso te va a dar un 5%, 6%. Creo que hay otros instrumentos financieros que te van a dar un poco más de dinero en esto. A lo mejor para unos 2, 3 años la depreciación se vuelve de 20%, pero 2, 3 años también hay instrumentos que te van a dar más. En 3 años, más de 20%. Antes las devaluaciones eran muy fuertes, eran del 100, 150%. Valía la pena guardar tus dólares. Hoy
son buenas, pero son menores. Hay muchos instrumentos que pagan más que eso. Habría la pena evaluarlos. Y bueno, yo no estoy diciendo que no sea mala idea, pero estoy diciendo que hay que tener en cuenta que hay otros instrumentos que posiblemente tengan un menor riesgo y mayor posibilidad de mejora. Muy bien. Muchísimas gracias, Jorge, por sus respuestas. Esta es la última pregunta que teníamos. Yo le regreso la palabra una vez más por si tiene comentarios de conclusión. Adelante. ¿Comentarios de conclusión? Sí. Bueno, estamos viviendo momentos complejos de mucha incertidumbre, con mucha liquidez en el mercado financiero. Estamos viviendo momentos de contención sobre la inflación. Todo está alrededor de la inflación y los efectos que esto tenga. Al contener la inflación, puedo lastimar la economía global y por eso seguimos muy cerca los indicadores económicos. Si se despegan, todos tienen impacto en nuestra industria. Y bueno, tenemos por un lado esta situación que estamos viviendo de tasas altas de interés, contención de inflación, posible menor demanda, pero por otro lado, oportunidades reales del nearshoring, oportunidades reales de diversificación de insumos, nuevos sectores, nuevos productos que se están generando con la tecnología que se está viviendo. Entonces hay que estar abiertos, hay que estar bien asesorados, no hay que estar fuera. Hay que ser muy específicos en nuestra inversión, muy específicos en nuestra planeación, porque sí hay oportunidades que a pesar de esta niebla que estamos viendo o preocupación que podríamos ver. Aquí nosotros en Cibanco somos un banco especializado en el comercio exterior, tenemos muchos clientes relacionados a su sector, contamos con todos los servicios financieros que les pueda beneficiar en cuanto a tipo de cambio, en cuanto a coberturas de cambiarias, en cuanto a financiamiento, comercio exterior, etcétera, etcétera. Creo que somos competitivos, somos un banco de nicho y estamos a la orden, somos amigos de la industria y estamos juntos con ustedes en estos momentos interesantes para el país. Muchísimas gracias una vez más, licenciado, y al equipo de Cibanco por su participación en el webinar de hoy. Agradecemos también al director regional de Cibanco por su asistencia en la sesión y le damos la palabra para que nos dirija un mensaje. Muchísimas gracias. Primeramente, Tomás, buenos días, qué gusto saludarte. Tenía muchas ganas de verte y de saludarte. Saludos a todos los participantes. Jorge, como siempre, una excelente presentación y sobre todo que das la oportunidad de conocer no nada más la semblanza económica a nivel nacional, sino también en una parte regional. Les agradezco mucho al Clúster Aeroespacial su presencia, que nos hayan permitido presentar esto. Estamos a las órdenes, Cibanco está muy presente en la plaza, en la región. Rosario, Nadia están ahí presentes, Rosario ejecutiva de Cibanco y Nadia, por ahí la veo, que es nuestra gerente aquí, una de nuestras gerentes aquí en Tijuana. Estamos a las órdenes y nuevamente muchas gracias a todos y muy buen día. Muchísimas gracias, licenciado. Antes de dar por finalizada la sesión, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará sus comentarios finales. Muchas gracias, Anita, y gracias. Excelente presentación, mi querido Jorge. Realmente maravilloso lo que nos compartes, nos das tranquilidad. Y Esteban, tenía yo buen rato de no saludarte. Bueno, por este medio te mando un fuerte abrazo. Espero hacerlo en persona, en primera oportunidad. Tu equipo de primera, muy contento. Definitivamente hay muchas variables. Pero así son los negocios. Los negocios son riesgos. Si todo estuviera servido y claro, pues todos seríamos empresarios. Realmente la esencia de un empresario es tratar de entender desde su óptica ese rompecabezas que se le presenta ahora convulso, pero no es ahorita el momento único en el mundo. Hemos venido de diferentes tiempos cíclicos donde financieramente, económicamente ha habido altas y bajas. Esta no es la excepción. Hay que saber educarse económicamente, financieramente,
obviamente conocer su mercado, conocer sus nichos, y la industria aeroespacial es una industria resiliente. Lo vimos con la pandemia, lo vimos ahora con esta situación de incertidumbre que se está viviendo a nivel internacional. Las mentes globales que pueden visualizar de una manera general y ver el bosque y no nada más los árboles son las personas y esas mentes brillantes que triunfan. Y en ese nicho pues se encuentra gente especializada de Cibanco y nosotros encantados. La industria pues muy atenta, con preguntas muy puntuales, todos los que se registraron de igual manera, qué interesantes aportaciones se hicieron el día de hoy, y yo pues muy agradecido con los que se registraron de manera abierta, los que nos acompañaron en el streaming de Facebook y la industria aeroespacial, que pues ellos se conectan de otra manera para estar atentos a todas estas dinámicas de los jueves. Muchísimas gracias a todos. Anita, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los participantes que estuvieron en la sesión de hoy. A partir de mañana ya estará la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Y pues que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias, mucho gusto. Buen día. Gracias. Buen día, gracias. Bye. Gracias, buen día. Gracias.